acompáñanos y bendícenos con tu presencia, protégenos con tu amor materno. En tus manos, Madre Auxiliadora, las iniciativas de nuestras obras, de cada una de ellas. En tus manos y bajo tu protección, las dificultades que podemos encontrar. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos acompañe. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Simultáneamente a mis palabras, vamos a ir colocando en pantalla unas láminas que nos pueden ayudar a tomar la globalidad de lo que vamos a decir. Quisiéramos, esta mañana decíamos exactamente que la idea inicial era otra, pero por la circunstancia de la convocación que hacen las autoridades educativas de la nación, sobre todo para las escuelas del inicio del año académico, hemos visto la necesidad de enfocar esta temática desde la otra perspectiva, que sería la perspectiva del título que tenemos allí: criterios a tener en cuenta para el reinicio de nuestras actividades presenciales, sea en las escuelas, sea en los centros de capacitación, sea en las casas hogares e incluso sea en las actividades educativos pastorales que realizamos en las parroquias y en los centros de evangelización que tenemos en nuestra inspectoría. Fíjense que titulamos como criterios. ¿Qué queremos entender por criterios? Entendemos como principios, como opciones, como propuestas que no se deberían dejar de lado, que deberíamos tener muy presentes y que deberíamos de alguna manera hacer el esfuerzo de que así se realizaran. Cuando decimos criterio, nos estamos refiriendo exactamente a algunas cosas, como hemos dicho, principios, opciones, propuestas que están de base a lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos hacer en nuestras obras, en nuestras comunidades, en cada una de nuestras escuelas, en cada uno de los centros de capacitación, de las casas hogares, de las parroquias, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, al iniciar el nuevo año educativo pastoral en nuestras obras salesianas de la Inspectoría San Lucas de Venezuela, vemos como una necesidad y una urgencia inmediata reunir los equipos animadores de nuestras obras, los consejos de la SED, los equipos directivos de nuestras escuelas, los equipos coordinadores de nuestros centros de capacitación, estas instancias organizativas que tenemos en nuestros centros, en nuestras obras, y que a lo mejor le vamos dando diferentes nombres de acuerdo a las funciones que queremos que cumplan o los roles que queremos que desarrollen en los lugares. La idea es eso, como decimos nosotros, los consejos de la SED, los equipos directivos de nuestras escuelas, los equipos animadores de los centros de capacitación, los equipos coordinadores, etc. Todas estas personas, con la finalidad de ofrecer y determinar orientaciones de funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz. Cuando decimos efectivo, eficiente y eficaz, queremos decir que las cosas realmente se realicen, que no nos quedemos estancados, sino que positivamente las podamos realizar. Por eso le llamamos, queremos que sea un funcionamiento efectivo. Y no solamente eso, sino que lo que hagamos bien hecho, bonito, es decir, por eso que sea efectivo en cuanto a su desarrollo y en cuanto también su presentación, su manera de hacerlo. ¿Okay? De ese aspecto también lo queremos ver, es efectividad. Pero a la vez que sean eficientes, es decir, que cada una de las cosas que hagamos, no las hagamos por hacerlas, sino que de alguna manera podamos
ir logrando resultados, obteniendo resultados de lo que hagamos. No se trata de hacer cosas por hacerlas, que a la larga quizás no van a tener ningún resultado, sino que puedan tener resultados. Y no solamente que puedan tener resultados, sino que esos resultados puedan transformar la realidad que hacemos. Por eso lo llamamos también eficacias. Entonces, retomo que ofrecer algunas orientaciones con la finalidad de ofrecer pistas para el funcionamiento efectivo, que se realice realmente, eficiente, que se realice bien, que quede bien, y además de eso, que sea eficiente, que tenga resultados, y que además de ser eficiente puedan transformar nuestra realidad hacia lo que nosotros queremos, es decir, hacia nuestro proyecto, hacia la finalidad que queremos lograr de acuerdo al PEP, de acuerdo a los proyectos propios, locales, etc. Hay que tomar en cuenta, como dice allí, que las instancias nacionales de gobierno educativo, es decir, el Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Educación, han propuesto y decidido el inicio de actividades académicas bajo un supuesto régimen de semipresencialidad. Bueno, eso a la larga nadie ha dicho en qué consiste, ni nadie ha dicho cómo se va a hacer, pero es lo que han propuesto hacer, siguiendo el ya usado esquema 7+7 en tiempos de pandemia. De tal manera que tendríamos que nosotros en cada obra plantearnos la manera más adecuada de favorecer este escenario, dándole la mayor calidad posible a nuestras propuestas educativas pastorales. Movidos por esta urgencia, movidos por estas necesidades, desde esta perspectiva planteamos algunos criterios, algunas orientaciones, como hemos dicho, algunas opciones y sugerencias que pensamos que deben ser consideradas y puestas en práctica de acuerdo a las conveniencias y situaciones concretas de cada obra. ¿Qué queremos decir? Que no es nuestra intención decirle a cada obra qué debe hacer, ni demandarle a cada obra normas concretas o actividades específicas que tienen que hacer. Pensamos que cada obra, evidentemente, de acuerdo a su situación y a sus conveniencias, debe plantearse cómo desarrollar estas obras y cómo plantearse en este escenario. Y hemos planteado estas orientaciones, estos criterios, estos principios desde cuatro, digamos, perspectivas, desde cuatro aspectos que creemos que tienen que ver con la vida de nuestras obras, sea cual sea la especificidad de esa obra que podamos tener. En primer lugar, algunos criterios y principios en relación a la capacidad operativa en cada una de nuestras obras. Segundo, en cuanto a la capacidad organizativa que podemos tener y que podemos realizar. Tercero, en cuanto a nuestras actividades académicas de acción pedagógica. Y cuarto, en cuanto a nuestras actividades pastorales propiamente en la escuela, y en centros de capacitación, y en las casas hogares, y en las parroquias, y en todos los lugares. Entonces vamos a intentar hacer este recorrido, algunas orientaciones que nos puedan ayudar en esos aspectos para el reinicio de nuestras actividades educativo-pastorales en nuestra zona. En primer lugar, en relación a la capacidad operativa, creemos que el equipo directivo de las escuelas y los equipos coordinadores de nuestras obras deberá convocar a su personal administrativo, docente,
obrero y a sus agentes de pastoral para juntos fijar algunos criterios de asistencia y funcionamiento laboral, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las urgencias y a las posibilidades de cada obra. Pensamos que es necesario, es bueno que se pueda escuchar a nuestros hermanos, a los que comparten las responsabilidades en el funcionamiento de nuestras casas, de nuestras obras, de nuestros colegios, de nuestros centros de capacitación. Es importante que se pueda escuchar no solo nuestras propuestas, lo que nosotros les queremos decir, les podemos decir, lo que nosotros buenamente y en buena conciencia creemos que tiene que ser la orientación para nuestros centros, para nuestras obras, sino también escuchar las preocupaciones, las necesidades, las sugerencias de las personas con las cuales compartimos las responsabilidades de diferentes tipos en nuestros centros. Quizás todo este tiempo de aislamiento, de pandemia que hemos vivido, de no vernos, de no encontrarnos, habrá quizás muchas cosas que decirnos y habrá que invertir tiempo en escucharnos. Lo vamos a decir más adelante, en otro momento. Habrá que invertir tiempo para incluso consolarnos en algunas situaciones. Habrá personas que habrán perdido gente querida por esta enfermedad. Habrá también hermanos nuestros que han visto a su propia familia menguada, disminuida por los diferentes movimientos migratorios que se han dado en estos últimos tiempos. Por eso creemos que es necesario retomar, escucharnos, lo que tenemos que decirnos y darnos espacios para eso. Evidentemente también tendremos que escuchar algunas quejas vinculadas con el tema salarial en muchas de nuestras obras. Bueno, eso forma parte de esto, forma parte de la vida de nuestra gente y de nuestra propia vida, y tendríamos que, con mucha sinceridad, con mucha humildad y con mucha fraternidad, abrir nuestros corazones y escuchar. Decimos también que es muy importante, muy oportuno reunirse con los destinatarios principales de nuestros servicios educativos pastorales. En el caso de las escuelas, con estudiantes, padres de familia y representantes. En los centros de capacitación, con los aprendices participantes en los talleres de formación y de capacitación laboral. En las casas de hogares, en las casas hogares, las casas de Don Bosco, encontrarse con los muchachos, de reunirse con los muchachos participantes en nuestros programas, para plantearle a ellos algunas condiciones y exigencias vinculadas con las actividades que vamos a realizar y para escuchar sus propuestas y sugerencias al respecto. Ciertamente, como decíamos anteriormente, ser capaces también de escucharlos a ellos, a los destinatarios, porque ellos son sujetos también de nuestra acción educativa pastoral. Y escucharlos y escuchar sus propuestas, escuchar sus sugerencias, acogiéndolas y acordando lo que sea posible para su realización. Creo que eso es fundamental, no solamente escuchar al personal, no solamente escuchar a los obreros, los trabajadores, no solamente escuchar a los instructores, sino también escuchar a los destinatarios de nuestras obras, encontrarnos con ellos, hacer actividades que permitan que se expresen, que digan su narrativa, lo que ellos han vivido, lo que ellos quieren vivir. Entonces creo que eso es importante. Y también creo, dentro de esta perspectiva operativa, fundamental es plantear, preparar, favorecer nuestros ambientes, preparar medidas de protección y de seguridad para todos los participantes en las actividades programadas. Y en este sentido, cada obra debe proveer los materiales y los recursos para tal fin. Pensamos, de suma importancia insistir en estas medidas de seguridad y en muchos casos
crear el hábito en los participantes de nuestras obras. Cada uno puede tener la opinión que tenga sobre esta situación de pandemia. No sé cuál es la opinión que podemos tener. O sea, yo creo que cada quien lo podemos tranquilamente, tenemos nuestras opiniones personales. Lo que es muy verdad y muy cierto es que se nos han ido muchas gentes, se nos han ido muchos hermanos, se nos han ido muchas personas queridas y se nos siguen yendo y tenemos que tener las medidas de seguridad para evitar en la medida de lo posible que esto continúe haciendo y para evitar en la medida de lo posible los contagios que se puedan dar. Por eso yo creo que es necesario insistir en estas medidas y crear el hábito en los participantes de nuestras obras, de nuestros programas y servicios y en todo nuestro personal. Crear el hábito de usar un tapaboca, crear el hábito de la distancia de seguridad, crear el hábito de la higiene personal. Yo creo que esas son cosas que se deberían considerar y de la cual no deberíamos relativizarlas tanto. Es verdad, tampoco crear la mitad de trabajo de lo que... Tampoco crear angustia ni desesperos, pero sí sencillamente crear el hábito de cuidarse, de protegerse personalmente y de protegernos entre todos. En cuanto a nuestra capacidad organizativa, es decir, en cuanto a la capacidad que podamos tener y desarrollar en la organización administrativa de nuestros centros, pensamos que es necesario, muy necesario, constituir y conformar las distintas instancias de animación y organización local. El equipo directivo de las escuelas, los equipos coordinadores de gestión y de animación de nuestros centros de capacitación laboral, de nuestras casas hogares, o los nombres semejantes que se le designen en cada obra de acuerdo a las funciones específicas y los roles que se cumplan. Es necesario constituir, conformar estas distintas instancias. En las escuelas es fundamental que funcione el equipo directivo, es decir, los directivos de la escuela, los directores, sus directores, en el caso que existieran los asesores pedagógicos, ¿okay?, que formen parte del equipo directivo de las escuelas. En los centros de capacitación, importante la conformación de los equipos coordinadores de los centros de capacitación, así también como en las casas hogares. Es necesario que las parroquias se vayan constituyendo, organizando, retomando lo que tiene que ver con el consejo pastoral parroquial o los consejos económicos parroquiales. O sea, cada quien en sus diferentes obras debería ver cuáles son las instancias de animación y de organización local que se debían ir conformando. Hemos dicho ya que esos nombres pueden variar de acuerdo a las obras y a las funciones específicas. Eso no es tan importante, el nombre. Lo que sí es muy importante es que hayan funciones específicas que se realicen en las diferentes obras. Y de acuerdo a eso es muy importante establecerse un horario de reuniones. Cada quien vea cómo le conviene, qué posibilidades tiene, reuniones semanales, quincenales, mensuales, para que pueda funcionar bien su obra. En algunos colegios, yo hablaba en estos días con un equipo directivo de una de las escuelas y veíamos la necesidad de que el equipo directivo se reuniese cada semana, o al inicio de semana, o al final de semana, para ver un poco por dónde quiere llevar, en ese caso, la escuela. Pero puede ser igual en los centros de capacitación, puede ser igual en las parroquias, puede ser igual en las casas hogares. Es decir, un monitoreo permanente de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo las queremos llevar adelante.
El equipo de animación de los centros de capacitaciones o de las escuelas, o el nombre que se le quiera dar a esa instancia, que motorice directamente la actividad en cada centro, en cada obra, en cada parroquia, en cada lugar, tendrá que ver que cada cuánto tiempo se podrá reunir, cada quincena, cada mes, al inicio de quincena, a final de quincena, al inicio de mes, al final de mes, a mitad de mes. Yo creo que cada uno tendría que ver de acuerdo a sus posibilidades, a sus capacidades y al tiempo que tenga disponible. Pero lo que sí es cierto es que es fundamental y es muy necesario las reuniones periódicas, los encuentros periódicos de planeación, de planificación, de programación y de evaluación, de revisión de las actividades. ¿Ok? Eso pensamos que es muy, muy importante. Es fundamental y de principal interés, una vez más vamos a insistir, en conformar el consejo de la SEP de cada obra y el consejo de presencia cuando fuera el caso. Ya nosotros en diferentes ocasiones hemos intentado definir y precisar qué es una cosa y qué es otra, qué es el consejo de la SEP, qué es el consejo de la presencia. Algunas veces nos preocupa de que se confunden lo que es la SEP, lo que es el consejo de la SEP, lo que es el consejo de presencia. Esas cosas tendríamos que irlas definiendo, precisando y concretando. Lo que es importante, como estoy diciendo, creemos que es fundamental y de principal interés, como está escrito allí, conformar el consejo de la SEP de cada obra y el consejo de presencia cuando fuera el caso. La Inspectoría Salesiana, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de acuerdo al cuadro de referencia de la pastoral juvenil, de la pastoral y al preinspectorial, ha ofrecido orientaciones para cada caso. Orientaciones que definen cada organismo y cada instancia, que precisa sus funciones e incluso que le ofrece tareas concretas. Si existía la necesidad de retomar estas orientaciones, de retomar estas indicaciones para cada obra, se puede pedir la asesoría necesaria a las instancias de animación inspectorial para cada obra. ¿Ok? Sabemos que existe una oficina de escuelas salesianas, que existe una oficina de centros de capacitación, que existe el Consejo de las Casas Don Bosco, que existe la oficina de parroquias, etcétera, etcétera. Ahí, en esas instancias organizativas de la inspectoría, se puede pedir la asesoría necesaria para ir definiendo cada una de estas instancias que son necesarias formar, no porque hay que formarlas, porque hay que tenerlas. Ya sabemos que no se trata de hacer cosas sin razón y sin sentido, sino exactamente porque constituyen instancias que nos pueden ayudar muchísimo en el funcionamiento organizativo de nuestras obras. El Consejo Educativo, y hablamos en el caso concreto de las escuelas, el Consejo Educativo es una instancia de organización que la Autoridad Educativa Nacional ha puesto al servicio para la adecuada marcha de los centros escolares. También allí cada cual puede tener una opinión al respecto, pero lo que es cierto es que el planteamiento que se hace en la resolución 058 y después en la resolución 024 y en la resolución 058, en los artículos 5 y 7 respectivamente, están enumerados y definidos los objetivos, los fines y las funciones del Consejo Educativo. Yo creo que esa es una instancia organizativa y ejecutiva, porque así viene definida por la resolución, una instancia organizativa y ejecutiva que debemos aprovechar, que no la podemos dejar así para que funcione de acuerdo a la cabeza y al parecer de unas cuantas personas advenedizas que no tienen la finalidad, ni el deseo, ni la intención de
de llevar adelante y de participar en las actividades educativas pastorales de nuestras obras. Pienso que el Consejo Educativo es una instancia de organización que debe ser aprovechada. Repito, como está allí en la lámina, en la resolución 058, en los artículos 5 y 7 respectivamente, están enumerados, definidos los objetivos, los fines y las funciones del Consejo Educativo. Es conveniente, por tanto, desde el equipo directivo de cada escuela, y estoy hablando directamente con las personas que trabajan en las escuelas, es conveniente facilitar la convocatoria, la conformación y el funcionamiento de esta instancia ejecutiva. Así la nombra la resolución 058 en el artículo 3, instancia ejecutiva. Y en el artículo 1, cuando la define como una instancia de organización. Entonces, desde esa perspectiva, dentro de esos parámetros, convocarla, conformarla y ojalá que pueda funcionar muy bien. Y creo que es una tarea del Consejo Directivo, del equipo directivo de las escuelas, facilitar esa convocación. También es muy importante, sin duda, convocar y reunir a los docentes, a los agentes de pastoral, al inicio del curso de este año educativo pastoral, para que puedan dar sus aportes en las programaciones que se hagan y para que puedan asumir corresponsablemente su participación en las variadas actividades de nuestras obras. Creo que debemos buscar las formas más convenientes de participación y de involucramiento de los miembros de las SED, favoreciendo el protagonismo de cada quien, el protagonismo de cada uno, desde las funciones que cada quien desempeña en la comunidad educativa pastoral. Siento que este reinicio es una oportunidad de abrir las posibilidades de participación de todos aquellos que quieran, que forman parte de nuestra comunidad educativa pastoral y que quieran dar su aporte. Por supuesto, dentro de lo que son los proyectos educativos comunitarios, los proyectos locales, los proyectos de escuela que podamos tener. En cuanto a nuestras actividades académicas y pedagógicas, para las escuelas, para los centros de capacitación, para las casas hogares, e incluso para nuestras actividades de catequesis en las parroquias, debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros destinatarios, la mayoría de los muchachos, de los jóvenes, de las personas que forman parte, que participan en nuestras actividades, en nuestros programas, que son beneficiarios de nuestros servicios, que van a nuestras obras, la mayoría de ellos tienen un tiempo bien prolongado sin entrar en contacto directo y personal con nosotros. Puede ser que nos hayamos conectado por las redes, que hayamos mandado mensajes, que hayamos hecho encuentros virtuales, pero la mayoría de ellos tiene un tiempo bien prolongado sin encontrarnos persona a persona, cara a cara, sin sentir el calor humano de sus catequistas, de sus párrocos, de sus confesores, de sus maestros, de sus directores, de sus coordinadores. Incluso es muy posible que sobre todo los estudiantes de nuestras escuelas y los participantes de los centros de capacitación laboral y las casas hogares tengan necesidad de reencontrarse entre ellos, encontrarse con sus docentes, con sus instructores, con sus catequistas, con sus facilitadores, de reencontrarse, de reconocerse, de calor humano, de amistad, de cariño, de cercanía, de afectividad. No podemos olvidar eso. Hay algunos muchachos
de nuestras escuelas, de nuestros centros de capacitación, que han estado allí sin ver a nadie. Un año completo de actividades académicas de manera virtual. Y es necesario reavivar el fuego del afecto personal. Es necesario retomar la emotividad de estar juntos. Por esta razón, entre otras, tal vez sea necesario, como yo digo, invertir tiempo para actividades que permitan conocerse y reencontrarse. No digo ni gastar tiempo, ni perder tiempo, ni usar tiempo. Uso la palabra invertir, inversión. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar, nos va a producir, nos va a dar una gran riqueza para que las actividades que queramos programar puedan salir bien, sean efectivas, puedan tener resultados, sean eficientes y puedan también transformar aquello que pensamos que debe ser transformado, sean eficaces. Entonces, es necesario conocerse, reencontrarse, reconocerse para recuperar la confianza, para recuperar la amistad, para revitalizar el cariño, para afianzar la cercanía y para retomar los valores y las conductas propias de nuestros ambientes, para replantearnos cómo queremos vivir. Lo vamos a decir más adelante cuando hablemos de la pastoral. ¿Cómo queremos vivir en nuestros centros? ¿Qué tipo de parroquia queremos tener? ¿Qué tipo de escuela queremos ir construyendo entre todos? ¿Qué centro de capacitación laboral queremos ir haciendo posible? ¿Qué casa hogar? ¿Con qué peculiaridades? ¿Con qué características? Yo creo que es necesario reavivar ese afecto personal, ese encuentro personal con nuestras gentes, sea con los docentes, sea con el personal obrero administrativo, sea con las personas que trabajan en el mantenimiento y cuidado ecológico de nuestras obras, con los padres de familia, con los muchachos. Es necesario reencontrarse, es necesario reconocerse. Es necesario conocerse aquellos que tienen año y medio en una escuela que no conocen, con unos maestros que solamente los ven en una pantalla, en unos patios que nunca se imaginaron quizás. Entonces es bueno esa actividad. Por tanto, la insistencia, creo, no debe ser tanto por los horarios, los contenidos instruccionales, las normas de disciplina. La insistencia no debe ser tanto ese tipo de elementos, sino la insistencia, la relevancia, o sea, tenemos que dar al interés por fraternizar, al interés por recuperar el perfil que queremos tener en nuestros agentes de pastoral, en nuestros jóvenes, en nuestros docentes, en nuestros niños y niñas. Darle mayor interés al inicio de este año educativo pastoral en nuestras obras a este elemento de fraternizar y de recuperar el perfil de las personas que somos y crear un ambiente en el cual podamos sentirnos agradables, un ambiente en el cual nos podamos sentirnos bien, un ambiente en el cual queramos estar, en el cual queramos participar. Ciertamente muchos de los estudiantes no habrán logrado todos los objetivos instruccionales de los programas académicos, ni habrán obtenido los contenidos propios de su curso. Ya hay encuestas y estudios por allí que hablan de las estadísticas de aprovechamiento, los índices de aprovechamiento de los estudiantes a nivel académico en esta pandemia. Por tanto,
Muchos de los estudiantes no habrán logrado todos los objetivos instruccionales de los programas académicos ni habrán obtenido los contenidos propios de su curso. Lamentablemente son pocos quienes han aprovechado los múltiples esfuerzos realizados durante este tiempo de trabajo virtual. Los índices, las estadísticas nos hablan de no más del 20% de aprovechamiento. Imagínense, lo cual quiere decir que hay un número grueso de muchachos que no han aprovechado esto. Un grupo grueso de muchachos que por cualquier razón no han logrado entrar en esta dinámica. Y son los que vamos nosotros a recibir en estas semanas próximas. Entonces, yo creo que es conveniente favorecer primero actividades flexibles de cercanía, de reencuentro, actividades que permitan reír, hablar, conversar, compartir, actividades que permitan aproximarnos, actividades lúdicas que permitan divertirnos juntos, recrearnos juntos. Segundo, pensamos que es necesaria una aproximación serena y paciente a los contenidos programáticos de los cursos pasados, con la finalidad de repasar, de nivelar y, en todo caso, de diagnosticar la situación real de los estudiantes y de los participantes en nuestros programas y servicios educativos y parroquiales. Con mucha paciencia, con mucha fraternidad, con mucha tolerancia, con mucho cariño, acercarnos y retomar los caminos que supuestamente hemos debido hacer y que tal vez no hemos hecho con tanto aprovechamiento. Tercera cosa, creo que hay que aprovechar los ambientes formales e informales de nuestras obras para realizar las actividades en clima de distensión y de familiaridad. Ya lo hemos dicho. De distensión y de familiaridad. No poner una carga inmediata a la persona que le haga sentir presionado frente a un castigo que le van a reponer, que es ir a la escuela, por ejemplo, que es ir a los talleres de aprendizaje, por ejemplo, que es ir a la catequesis, por ejemplo, que es entrar en la dinámica de las casas hogares, por ejemplo, que es tener un horario que cumplir, por ejemplo. O sea, esas cosas creo que tienen que ir haciendo poco a poco. Por tanto, aprovechar la asistencia de las personas, de los miembros de nuestras comunidades educativas y aprovechar los ambientes formales e informales para generar actividades en clima más bien de familiaridad, de distensión, etc. Una cuarta cosa, creo que es necesario introducir progresivamente a los estudiantes, a los participantes de nuestros programas educativos, pastorales, introducirlos progresivamente en el ambiente escolar, en las actividades académicas, en los ambientes de capacitación y de aprendizaje, en los ambientes de evangelización. Progresivamente, creo que es la palabra. Gradualmente, sin presionarlos, sin maltratarlos. Y creo que es necesario retomar pedagógicamente con estudiantes, docentes y padres de familias los acuerdos de convivencia y normas de disciplina interna de nuestra institución. Me decía alguien en estos días en una escuela, hay padres que tenemos que replantearnos todos los acuerdos de convivencia con esta situación de pandemia. Sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo pedagógicamente. Hay que hacerlo con serenidad. Cuando digo pedagógicamente, quiero decir sin violencia. A los padres y representantes. Y que sean de verdad acuerdos. Que sean cosas que acordemos entre todos.
de tal manera que el ambiente pueda ser un ambiente donde podamos rehacer o retomar nuestras acciones ordinarias, de clases, de encuentros pastorales. Entonces, como dice allí, retomar pedagógicamente con todos los miembros de la comunidad educativa los acuerdos de convivencia y las normas de disciplina interna de nuestras instituciones en orden a su reasunción adecuada. No es para dejarlo, es que ahora resulta que nos están diciendo que no pongamos, que no tengamos acuerdos de convivencia. No, hay que tenerlos, pero hay que reasumirlos de manera progresiva y adecuada. Como les decía anteriormente, parece que hay un micrófono abierto por allí. Como decíamos anteriormente, el tiempo de pandemia nos pide revisar y actualizar esos acuerdos y normas de manera que garanticen la seguridad y la protección de todos los participantes en nuestras obras. Y una sexta cosa que colocamos allí, es necesario garantizar y mantener la higiene, el orden y la limpieza en nuestros ambientes. En eso tal vez tenemos que distinguirnos de otros centros educativos donde las estructuras, las infraestructuras están deterioradas al máximo, de otras instituciones donde no han prestado la atención necesaria para el funcionamiento o para el mantenimiento de sus obras. Y yo creo que en nuestros centros educativos tendríamos que garantizar y mantener la higiene, la limpieza de nuestros ambientes, aunque sean ambientes pobres, aunque sean ambientes no de ostentación, aunque sean ambientes modestos. Es necesario garantizar y mantener la higiene, el orden y la limpieza. Es necesario ayudar y promover la conservación y la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa pastoral para tal fin, para el mantenimiento de nuestros centros. Todos sabemos las dificultades reales que tenemos en este aspecto de invertir dineros para la conservación y el mantenimiento de nuestras obras. Ciertamente en todas las obras se están haciendo esfuerzos ingentes para que esto pueda mantenerse. Por eso es necesario favorecer, repito, la higiene, el orden, la limpieza de nuestros ambientes. Como decimos en buen venezolano, pobres pero aseados. ¿Ok? De tal manera que entre todos podamos promover la conservación y de nuestras casas. ¿Okay? Por eso, no tener miedos ni reservas en programar y realizar con los estudiantes, con los docentes, con los padres de familia, actividades y campañas de colaboración y mantenimiento de las plantas físicas de nuestras estructuras, así como estamos favoreciendo actividades serenas, flexibles, de reencuentro, de recreación juntos, así también favorecer este tipo de actividad. La Casa Salesiana, el centro de capacitación, la escuela, la parroquia, es casa de todos, así decimos. Le decimos nuestra casa. Todos la utilizamos, todos la cuidamos. Por tanto, también todos la conservamos. ¿Ok? En estas actividades anteriormente expresadas, junto con el equipo directivo y equipo animador de nuestros centros educativos, en el caso de las escuelas y los centros de capacitación, así como los párrocos y las comunidades educativas de las demás obras,
Tienen un papel preponderante y de mucha importancia los departamentos de bienestar estudiantil, las coordinaciones de pastoral de los centros educativos y las comisiones de pastoral social de las parroquias. Creo que todo lo que podamos hacer desde la psicología, la orientación, el acompañamiento, la consolación, el consuelo, el diálogo personal, terapias de grupo, terapias personales. Yo creo que los centros, los departamentos de bienestar estudiantil, las coordinaciones de pastoral y las comisiones de pastoral social tienen un papel fundamental. Se trata de recibir, de crear ambientes acogedores, en muchos casos de consolar frente a tantas pérdidas humanas en este tiempo de pandemia y de migración. Hay tantos niños huérfanos con padres vivos, hay tantísimos abuelos que introspectivamente comienzan de nuevo a ser padres, hay tantos hermanitos mayores que introspectivamente se convierten en jefes de familia, en jefes de casa, en madres o padres prematuros de sus hermanitos más pequeños. Por tanto, yo creo que hay mucho dolor y mucha tristeza en el corazón de tantos hermanos nuestros, de tantos de nuestros muchachos, sobre todo en los corazones de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Y yo creo que tenemos un gran compromiso moral y cristiano de acompañar esos procesos de sanación psicológica, de sanación espiritual de tantos de ellos. Esto en cuanto a lo pedagógico, académico, y ya nos implicamos en la última parte, que es en cuanto a nuestras actividades pastorales. Yo creo que de fondo de todo esto, en cuanto hablamos de actividades pastorales, en el fondo de esta temática está el tema amplio de la pastoralización de nuestras obras. Lo colocamos así con letras mayúsculas porque pensamos que es un elemento muy serio lo de pastoralizar nuestras obras. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué más? Si hacemos misas, si tenemos novenas, tenemos nuestras devociones. Sí, y eso creo que está muy bueno, pero no necesariamente eso pastoraliza nuestra escuela. Y no necesariamente eso pastoraliza nuestras obras. ¿Ok? Dentro de la teología pastoral, la pastoral viene definida como todas las acciones que nosotros podemos realizar dentro de la iglesia, en la iglesia, con la iglesia, para evangelizar, es decir, para dar a conocer a Jesucristo y para proponer el evangelio como manera de vida, como forma de vida. Es ciertamente una temática extensa que la vamos a tratar en otro momento. Ojalá sea un encuentro presencial con los equipos animadores de los centros educativos y los consejos parroquiales, donde podamos encontrarnos, hablar, explicarnos, confrontarnos, cuestionarnos, ayudarnos. Hoy quisiéramos enfocarnos sobre todo en el ámbito escolar, por la importancia que tiene la temática en la escuela y en los centros de capacitación. Ante todo, hay que decir que cuando hablamos de pastoral, nos referimos a situaciones y actividades que van mucho más allá de las actividades de tipo litúrgicas y puntuales. Las celebraciones del sacramento, las novenas o prácticas de piedad o devocionales. No nos referimos a eso fundamentalmente. Sin excluir este tipo de celebraciones religiosas, que son ciertamente importantes, lo pastoral va mucho más allá. En un primer término,
La pastoral tiene que ver con la generación o el despertar del sentido de Dios en los participantes de nuestras propuestas educativas pastorales. Generar o despertar el sentido de Dios en la persona. Ayudarla con diferentes actuaciones, con diferentes acciones, con diferentes propuestas en las cuales participa. Ayudarles a que ese sentido de Dios, si está, se despierte y se desarrolle, se potencie con mayor fuerza. Y si no está, generarlo. Hacerle conocer a Dios a nuestra gente. En un segundo momento, lo colocamos allí, tiene mucho que ver con la comunicación y la promoción desde la vida y para la vida. La propuesta del reino de Dios en nuestras casas y en la familia de nuestra gente. Comunicarle y promover desde la vida y para la vida la propuesta del reino de Dios. Como propuesta de vida, pero también como modelo de sociedad, de construcción de país, de construcción de sociedad. Es provocar actividades y conductas enmarcadas dentro de los valores propiamente cristianos e inspirados en el Evangelio de Jesucristo. Hay dos cosas que a mí me llaman profundamente la atención de esto que estamos viviendo, de esta sociedad que estamos viviendo, que es la competitividad. El otro es mi adversario, como que siempre el otro es mi adversario, como que siempre tengo que competir para ganarle al otro. Y segundo, el aprovechamiento de los otros. Basta que veamos toda la inflación de precios y de monedas que hay. Cada día compras menos cosas con $1 y cada día el dólar cuesta más bolívares. Cada día el que tiene algo quiere aprovecharse del otro para que lo pueda tener y obtener. Entonces, yo creo que hay que provocar actividades y conductas enmarcadas dentro de los valores propiamente cristianos e inspirados en el Evangelio de Jesucristo, inspirados en la fraternidad, en la libertad, en la justicia. La pastoral tiene mucho que ver con promover el compromiso en defensa de la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, sean adultos, sean jóvenes, sean niños, sean profesores, sean estudiantes, sean obreros, sean padres y representantes, sean vecinos de la cuadra. Pastoral es crear un ambiente donde se viva en clave cristiana, que se viva en clave de evangelio. Entonces, como ustedes ven, queridos hermanos, hermanas, es mucho más allá de preparar funciones litúrgicas. Es mucho más allá de proponer devociones. Es crear un ambiente, es generar un perfil de persona. Es provocar una sociedad donde podamos vivir los valores del evangelio, un ambiente donde se vive el evangelio. Qué hermoso si en nuestras escuelas, en nuestros centros de capacitación, en nuestras casas, hogares, en nuestras parroquias, podemos ir generando este ambiente, la vivencia de estos valores. Y eso es pastoralizar nuestra obra. ¿Okay? La pregunta que surge, por supuesto, es, ¿y cómo ir generando? ¿Cómo ir generando este ambiente? ¿Cómo ir provocando estas actividades y estas conductas? ¿Qué actividades sugerir y programar en nuestras obras que vayan ayudando en su consecución? Es entonces cuando surge una llamada a nuestra creatividad pastoral para juntos proponer actividades que sean medios para lograr el fin que pretendemos.
¿Qué actividad que preparemos en la escuela, que preparemos en la parroquia, que preparemos en el centro de capacitación, que preparemos en la casa hogar, la casa Don Bosco? ¿Qué actividad me puede servir para crear ese ambiente, para generar ese perfil en las personas? ¿Y cuáles no debo favorecer? ¿Cuáles no debo proponer? ¿Cuáles no debo admitir? Porque me conducen exactamente a lo contrario, a competir, a sobreponerme ante la otra persona. Entonces yo creo que es allí, como dice la lámina, es el momento de nuestra creatividad pastoral. Por eso las actividades religiosas, las que hagamos, eucaristías, confesiones, novenas, prácticas de piedad, nuestras actividades religiosas deben estar bien motivadas y bien preparadas desde esta perspectiva que decimos, de forma que los participantes las comprendan no como fin en sí mismas, no como hacerlas porque hay que hacerlas, sino que las comprendan como parte y como celebración de los logros que estamos buscando, de los que estamos obteniendo o de lo que hemos conseguido en torno a la vivencia concreta de los valores de caridad, de fraternidad, de libertad, de justicia que nos propone el Evangelio de Jesucristo. Como decía al inicio, sobre esto hay mucho más que hablar y una tarea grande que tenemos que hacer en pastoralizar nuestras obras. Nosotros nos decimos que nuestros centros son centros educativos pastorales. Decimos que en nuestras obras se vive en pastoral y en educación. Bueno, tenemos que hacer posible que las dos cosas las podamos realizar desde la perspectiva que hemos dicho. Y como dije, queridos hermanos, que estas actividades que realizamos, que vamos a realizar, puedan ser, así como hemos dicho, efectivas, que se hagan. Que nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros centros de capacitación, nuestras casas hogares, nuestras parroquias sean ambientes ricos en propuestas que se hagan, que sean efectivas y que se hagan bien, que nos gusten, que se hagan bonitas, que sean agradables, primero, y que se hagan también de manera eficiente. Que cada actividad lleve a resultados, logre resultados, que sea eficiente. Y también que cada cosa que hagamos pueda ser eficaz, es decir, que lleve a transformar aquello que nos parece que no está bien, que lleve a transformar la realidad, que lleve siempre a un plus de mejor, de mejoras, coherente con nuestro proyecto en nuestras obras. Bueno, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escuchar. Disculpen quizás lo largo, lo repetitivo, pero ojalá que este inicio de actividades educativo-pastorales en nuestras obras puedan ser así, de esta manera, y puedan ayudar a retomar la propuesta que tenemos nosotros los salesianos en el PEP. Yo creo que esa es una llamada permanente. Que los salesianos y todos los que tenemos que ver con la familia salesiana y con esta gran familia y movimiento de caridad y de bondad hacia los jóvenes, podamos generar procesos de educación integral en nuestras gentes, haciéndolo a ellos protagonistas de una educación integral, que puedan participar en su ambiente social con propuestas transformadoras y que puedan construir comunidades cristianas por medio de la reconciliación y la justicia. Lo hemos definido que esta quiere ser nuestra forma de colaborar en la reconstrucción de nuestra patria. Una patria que necesita reconstruirse, que necesita que la reconstruyamos. Y una manera de también colaborar
en la nueva evangelización de nuestra nación. En la nueva evangelización de nuestra nación. Gracias por su atención y que podamos ahora, ojalá, un tiempito de conversar sobre estas cosas. Bueno, muchísimas gracias al padre Alfredo, que nos acompaña precisamente en estas reflexiones, y aquí ayudamos y asistimos también en todo lo que es necesario. Después de esta presentación también quisiéramos que compartiéramos toda la experiencia de retroalimentación o de feedback que podemos estar llevando adelante. Y en este sentido quisiéramos también darles la posibilidad a algunos de ustedes, también lo que nos permita el tiempo, para poder dar nuestros aportes o dar nuestras opiniones al respecto. En ese sentido también, bueno, si hay alguna pregunta, alguna aclaratoria que hacer, porque siempre es necesario también hacer algún tipo de aclaratoria o ampliar más algún tema, estaríamos disponibles para eso. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, si todos sabemos cómo utilizar para levantar la mano y vamos teniendo, precisamente vamos otorgando el derecho de palabra, y si no sabemos cómo levantar la mano allí en las aplicaciones de Zoom, también podemos ir escribiendo los comentarios y después vamos a retomar entonces parte de esos comentarios para que vayamos apoyándonos y vayamos compartiendo esta información. En la medida de lo posible, el padre Alfredo va a ir diciéndonos también y nos vamos a ir apoyando en este sentido, ¿ok? Estaba una mano levantada hace un instante. Ajá, quien ha levantado la mano puede abrir su micrófono e intervenir. José Álvarez, puede abrir el micrófono. A todos nosotros del saludos, padre Alfredo. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ay, de Niurka. Maravilla. Estaba viéndolo, padre, los años no pasan en vano. Bueno, a lo que vamos. Sí. Hola, Niurka. Ciertamente, la realidad nuestra nos ha dejado mucho que desear. Sí hemos visto que tenemos bastante trabajo por delante. Ustedes se han percatado de la situación. A lo mejor nosotros vamos a ir un poco más lento y nos hemos planteado mucho lo de la situación, no solo de la presencia de los muchachos acá, sino también de cómo mantenerlos, dadas las condiciones en las que quedó la escuela después de la presencia del PASI. Hemos recibido instrucciones de parte del profesor Ricardo Reverol, que es el encargado del municipio escolar, la figura de autoridad, en el municipio en general, de que la flexibilización aquí es máxima, dado que no tenemos ni siquiera transporte, padre. No hay transporte en el municipio, nos hemos visto el padre ya ha empezado a trabajar y a programar con respecto a eso, que es básico. Y hemos tenido también otras iniciativas de ayuda con respecto a la parroquia, que nos ha ofrecido siempre sus instalaciones para empezar a trabajar. Pero ciertamente la escuela ya ha citado a todo el personal para este jueves, y creo que se ha adelantado un poco, bendito sea el Señor, de lo que ustedes han planteado acá, favoreciendo las instancias de reunión, de acompañamiento, y de que el personal vislumbre las necesidades que tenemos para enfrentar y cómo lo vamos a hacer. Ciertamente también tenemos mucha ausencia del personal y de nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes de la sierra que no van a poder presentarse. Entonces se nos han presentado diversas circunstancias que esperamos, y así como ustedes han reiterado la invitación a solicitar ayuda en su momento, poder nosotros contar con eso, pero también empezamos ya a trabajar. Ciertamente la preocupación básicamente es cómo recuperar los ambientes, cómo recuperar el ambiente pastoral y las actividades académicas, que para nosotros resultan doblemente difíciles por la necesidad de transporte, por las necesidades de inmobiliario, básicamente. No sé si ustedes tienen algo más que agregar. El padre Vega.
Hola, padre José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, chévere, chévere. ¿Te agrada verte? Chévere. Sí. En reuniones. Bueno, por allá estaremos, si Dios quiere, Niurka, José Antonio, por allá estaremos, si Dios quiere, al final de mes, el 27, 28, iremos por allá con el padre Jorge Bastidas y un servidor para retomar algunos elementos que nos pueden ayudar a reorientar la obra, la escuela, sin duda, pero también toda la acción evangelizadora en la zona. Ciertamente el Consejo Inspectorial, ya con el anterior Consejo Inspectorial hizo un replanteamiento de la obra que vamos a llevar adelante. Hola, Ulloa. Johnny, ¿cómo estás? Que queremos llevar adelante y vamos a estar por allá precisamente al final de mes para ver algunos elementos que nos pueden ayudar en retomar la obra. Ciertamente, yo creo que es fundamentalísimo, y ustedes ya lo están haciendo, la conformación de esas instancias organizativas de la escuela. Bueno, para todos los hermanos que nos están escuchando, allí en la escuela hubo por 6 meses un PASI, es decir, un centro de reencuentro de los hermanos compatriotas repatriados que entraban por esa parte del país, de esa frontera del país, y ahí hubo, bueno, mucha desatención y unos resultados de verdad muy, muy, muy lamentables para la escuela, muy lamentables. La infraestructura, bueno, no exagero si digo que quedaron paredes y techos y no más. Entonces estaremos por allí, si Dios quiere, Niurka, José Antonio, José, Johnny, retomando el trabajo y retomando un poco la propuesta que tenemos de centro de evangelización y de liceo allí en la zona de Carrasquel. Muchas gracias y ojalá nos podamos ver pronto. Gracias. Y vas a ver ya algún cambio. Ya la vas a ver un poquito mejor. Chao, chao. Claro que sí. Dios nos bendiga. Chao. Tenemos en este momento también la mano levantada con Emileira, por favor. ¿Tienes ahí en la desactive la ya logramos. Hola, buenos días, padre, bendiciones. Por aquí, bien, Emileira Morón, de Coro, Pío 12 Coro, Estado Falcón, soy la coordinadora de pastoral. Oye, qué bueno. Bueno, padre, una de las preguntas que me gustaría hacerle en función de todo este plan tan bonito que nos ha traído la mañana de hoy, es justamente cómo adecuar lo que tenemos como una petición, ¿no?, que nos hace Zona Educativa, por ejemplo, con respecto a la división de los grupos, de las secciones. Acá vamos a tener el problema con los docentes, por los horarios. Nosotros tenemos secciones de más de 35 estudiantes y lo que nos dicen las orientaciones pedagógicas es que deben ser 3 grupos por cada sección de 35 o más, ¿no? Entonces, imagínense, ya tenemos ya 15 secciones, evidentemente que son las fijas, porque tenemos 3 secciones por cada grado en bachillerato. Y bueno, vamos a tener todo quizás un problema. Usted decía, no se enfoquen tanto en los horarios, pero yo pensaba, Dios mío, los horarios va a ser un caos. ¿De dónde vamos a sacar a tantos docentes? ¿Cuáles son las sugerencias que usted nos hace, padre? No sé, si quizás tomar las materias prioritarias, seguir con la modalidad online para otras, es decir, ¿cómo hacer en ese caso? Bueno, yo pienso que eso fundamentalmente, no es que le quiera echar la pelota para aquel lado, pero fundamentalmente tienen ustedes que ver de acuerdo a las condiciones, a las situaciones del ambiente y de los muchachos, las posibilidades que puedan hacer. Tal vez hacer 3 grupos es un poco forzado, quizás hacer 2, se me ocurre a mí, pudiera ser más sencillo. Y luego habría que también, siento que habría que hacerse un horario de asistencia
de alternativa de los muchachos, quizás 2 días uno, 3 días otro, depende cómo se tenga que hacer, en horarios diversos. Y bueno, a lo mejor todo el tema, por eso decía yo que al inicio, a lo mejor el tema de procesar contenidos instruccionales, hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con mucho reposo, sin crear presiones que nos puedan llevar ya a la larga a obstinarnos, a hastiarnos antes de tiempo de lo que puede ser la acción educativa. Nosotros sabemos que las autoridades siempre dan ideas, pero no dicen cómo, ¿sí? Ellos sugieren, tiene que ser esto, pero no dicen cómo lo vamos a hacer. Y por supuesto, por otra parte, uno se pregunta, bueno, vamos a ver cómo hacen en las escuelas nacionales, en las escuelas municipales, en las escuelas estadales. O cómo van a hacer ellos con las estructuras que tienen. Yo creo que habría que tomarlo con mucha serenidad, con mucha paciencia y con mucha flexibilidad, ¿ok? Por eso los equipos directivos y los equipos animadores tienen que llenarse de serenidad, de paciencia y de tolerancia para ir dando los pasos que se puedan dar, ¿ok? Que se puedan dar en cada centro educativo. Y eso depende de cada uno de los centros, ¿ok? Ya que depende de cada uno de los centros, por eso decíamos nosotros, no pretendemos dar normativas que tienen que cumplirse, sino propuestas que tienen que adaptarse a las realidades de cada centro. ¿De acuerdo? En estos días pasados estuve hablando con la profesora Ludis, le prometí un video de animación que lo vamos a hacer en estos días y le prometí una visita pronta, ojalá que se pueda dar. Saludos. Ojalá, ojalá. No se olviden de nosotros. Un abrazo. Justamente no, está en el corazón y en la mente de todos nosotros. Aquí tenemos a Liborio que quiere intervenir. Liborio. José Liborio, para que no me desde el Liceo San José ya el inicio de esta actividad, ya que bueno, desde el año Liborio, no te escuchamos bien, no te captamos nada de lo que has dicho. Si puedes, por favor, volver a repetir un momento. No sé nada. ¿Escuchan? ¿Aló? Ajá, ¿puedes repetirnos, por favor? Bueno, nosotros hemos estado preparando este inicio de actividades son acciones que empezaríamos con primaria el día 11 Nosotros programado también con representantes, la bioseguridad, hemos estado trabajando ya sobre eso y vamos a seguir trabajando con las guías de este año, solamente de matemáticas, química, castellano, estilo, a ver, esa modalidad qué sé yo, que vengan y no nos hemos sentado a ver, claro, ya hemos trabajado bastante sobre eso. Sí, Libo, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, o gusto saber que estás allí, porque realmente te hemos escuchado muy poco. Entiendo que estabas planteando la manera como cómo van a iniciar ustedes allí en el Liceo San José. Yo vuelvo a repetir lo que dije anteriormente.
Siento que la forma de inicio, de retomar, depende de cada uno de los centros educativos, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo. Yo creo que las actividades propiamente académicas, estrictamente académicas, no son necesarias de manera inmediata. Yo creo que de manera inmediata es todo lo que, actividades que yo creo que hemos estado proponiendo, de acercamiento, de reencontrarnos, de consolarnos, de escucharnos, de crear un ambiente que pueda ser grato para todos nosotros, y para todos los muchachos y para todos sus representantes. Entonces, de alguna manera, qué bueno que estamos dispuestos para comenzar, qué bueno que las medidas de seguridad posibles las estamos tomando y qué bueno que vayamos creando esa mentalidad y ese hábito en todos los participantes de la comunidad educativa para protegernos y para protegerse cada quien particularmente. ¿Ok? Saludos a todos por allá. Ya vi que Betty está comunicada. Durante estos días les haremos unas llamadas a ti y a Betty para hacer una propuesta. ¿Ok? A todos. Chao, gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a compartir algunos de los comentarios también que han dejado, porque hay algunas personas que no pueden, porque no tienen micrófono en este momento, pero han seguido todo el momento de reunión desde el inicio. Entonces nos va a ayudar en este momento Vladimir a compartir algunas de las inquietudes que han dejado en el chat para que todos podamos escucharlas, y luego de eso también hacemos un resumen de los aportes o comentarios que están allí. Bien, buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Agradecido también de poder compartir este espacio. Voy a estar intentando recoger algunos de los saludos, bendiciones y muchos de los hermanos que se van reportando desde cada una de las obras, especialmente a los que están acá en el Zoom, pero también algunos que están por YouTube, y que estamos compartiendo los espacios por allí, incluso allá en el centro de servicio en la casa inspectorial. Por acá Dani coloca: saludos a todos, gracias Alfredo por el aporte. En nuestra obra escolar de Altamira tenemos mucho por hacer para pastoralizar nuestro colegio. Si bien hemos venido caminando, me preocupa el ambiente constante de confrontación en el colegio padres, que históricamente este colegio ha venido acumulando. Si bien hay padres con sentido de pertenencia y sensibilizados, nos hemos venido preparando y hemos estado dispuestos para recibir el nuevo año escolar con el mejor ánimo y seguir avanzando. Pedimos apoyo para seguir buscando caminos con los padres y representantes para mejorar el campo administrativo. No sé si el padre Alfredo quiere alguna resonancia al respecto, al hermano Dani. No, ciertamente la situación del Colegio de Altamira la conocemos de tiempo. Allí en Altamira está el padre Dani y el padre Pancho, que conocen bien la obra y que han tenido experiencias también allí como directores de la escuela. Yo creo que es un ambiente que tenemos que ir formando y tenemos que ir ofreciendo otra manera de participar en la comunidad educativa, que no es la confrontación, sino que es la colaboración, la armonía. Y bueno, yo creo que no hay que dejar el empeño. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero creo que hay que continuar. Yo siento, al menos la experiencia que yo tuve allí, padre Dani, tú lo sabes, yo creo que hay que ir proponiendo cosas, y el número de gente que quiere acogerlas y recibirlas son siempre mayor que aquellos que quieren confrontarlas y quieren adversarlas. Yo creo que hay que continuar en ese sentido. En estos días estamos constituyendo las comisiones, y entre ellas la comisión de escuelas. Vamos a llamar en estos días a algunos hermanos de los colegios
de aquí de Caracas, Los Teques, para constituir la comisión. Y una manera sería ir viendo las situaciones de cada centro educativo para ayudar a generar ese ambiente de pastoralización que creo que es fundamental y necesario. A propósito, digo a todas las escuelas, a los centros de capacitación y a todos los centros escolares que en estos meses próximos vamos a retomar junto con el padre Carlos Méndez las visitas de acompañamiento, también de contraloría, de supervisión, en buen término de la palabra, ¿no? De los diferentes centros, y podemos conversar estas cosas en cada lugar para ir viendo de qué manera pudiéramos ir dando pasos en este sentido. Gracias, Dani, y a lo mejor nos vemos pronto por allá. ¿Ok? Bien, continúo por acá leyendo algunos comentarios. Voy a agrupar algunos. Invito a todos los que todavía estén en deseos de expresar algo, nos dejen por allí en el chat de comentarios. Emileira Morón nos dice, uno de los retos más grandes que tenemos está justamente en el proceso de tratar psicológicamente a las familias que se han visto afectadas por la pandemia. Un saludo, gracias, presbítero Alfredo, desde Coro Pío XII, Coro Falcón. Padre Víctor nos dice, saludos a todos los presentes, agradecemos por todas estas orientaciones que nos han brindado el día de hoy. Consideramos como equipo que todo estuvo muy claro y preciso. Saludos al equipo que acompaña ya al Padre Víctor. Rafael Agelvis nos dice, buenos días, Fundación Don Bosco de Mérida. En el CECAL estamos preparando el nuevo año escolar con un proceso semipresencial. Al igual que el curso recién terminado, hubo una mengua importante de participantes, precisamente por los temas de transporte y movilidad, además de las restricciones propias que ha conllevado la pandemia. La Casa Hogar ha funcionado perfectamente con nuestros niños y con la atención a las familias, con un equipo altamente comprometido. Agradecemos mucho a la gente de Mérida, de ahí de la Casa Hogar y del Centro de Capacitación. Hace muchos años que están en eso y le damos muchas gracias porque han hecho un trabajo muy bien llevado por mucho tiempo. Como decía anteriormente, en las visitas se nos hace muy complicado visitar los centros de Valera, de Coro, de Puerto La Cruz, de Mérida, precisamente por el tema combustible, que se nos hace muy difícil. Mucho más fácil es encontrarnos con la gente de Caracas, de Los Teques, de Valencia. Pero igualmente haremos los esfuerzos para encontrarnos y visitarnos por allá, ¿ok? Bien, sigo leyendo los comentarios por acá. Buenos días a todos. Profe Ken Cañas de San José Barinas. Y Morón nos coloca, ¿qué pasa si en algún colegio, por alguna razón, volver o comenzar de manera presencial no se da? Transporte, falta de docentes, cualquier situación. ¿Existe la posibilidad de continuar algunas cátedras vía online? De nuevo retomamos el asunto, depende de la situación ambiental de cada lugar. Yo creo que esa pregunta sería muy buena que se le hicieran las autoridades educativas regionales, precisamente, y a los distritos escolares. O sea, si hay lugares donde el acceso es tan complicado, ¿cómo poder hacer? A eso me refería cuando decía que las autoridades del ministerio lanzan propuestas, sugieren cosas y a veces hasta obligan a hacer cosas que después no sabemos cómo hacerlas y tampoco ellos dan propuestas para hacerlo. Yo creo que de alguna manera se trataría de retomar cuáles son las condiciones de cada lugar, hacer los esfuerzos que se deban hacer para que se den la mayoría de las actividades que podamos programar presenciales y después junto con las autoridades propias de la zona, del lugar, de la zona educativa, de los distritos escolares, plantear esa situación y buscar una
solución acordada con ellos mismos. No vaya a ser que después, precisamente, aún sabiendo que las dificultades que hay, nos vengan a poner problemas por la imposibilidad de cumplimiento de algunas cosas. Entonces creo que hay una situación que se tiene que abordar con las autoridades mismas, zonales y del territorio del lugar, distritales del lugar. Bien, por acá el padre Moisés Mesa nos dice: muy buenos días a todos desde Puerto La Cruz. Desde aquí, en Puerto La Cruz, estamos realizando las actividades en nuestra presencia desde una media normalidad, en actividades presenciales en la parroquia, en los grupos parroquiales, catequesis, etc. En el colegio ya hemos empezado el proceso de inscripción. Durante esta semana nos estamos reuniendo el equipo animador del colegio y con un personal docente. Ludimundo nos dice: saludos a todos desde Falcón, gracias por las orientaciones. Y continúan pues los saludos, los agradecimientos y bueno, qué bien que haya sido de provecho y que siga siendo de aprovechamiento para todos estos espacios. Padre. Bueno, si no hay ninguna otra intervención más, creo que estamos en el tiempo precisamente que hemos previsto para este momento de reunión, de encuentro. Ha sido un momento también bastante agradable, bueno, en el que podemos participar y compartir algunos de los elementos. Les agradecemos a todos ustedes también el hecho de que nos hayan dejado escrito quiénes están y desde dónde están. Hoy hemos tenido un número bastante grande de personas asistiendo, al menos en Conexiones 38, creo que son más personas las que estamos allí y seguimos en este proceso de inducción, de inicio de nuestro año educativo pastoral. Retomo algo que ayer preguntaban precisamente los que estaban reunidos allí en Valencia. En estos días, ¿cómo vamos a terminar de concretar esto? Bueno, esta experiencia que estamos viviendo la debemos concretar ya en la elaboración de nuestros planes de gestión para cada una de las obras y en la planificación, en la programación que hagamos para todo el año educativo pastoral. Entonces, con estas ideas creo que vamos recibiendo... Con estas ideas vamos recibiendo precisamente estos insumos que nos ha dicho, como hemos compartido ayer, son criterios que nos ayudan en nuestra planificación, criterios que nos van ayudando a orientar el trabajo que vamos a realizar, de manera que no hagamos un trabajo que inicie sencillamente como una carrera, porque bueno, ya nos están dando unas indicaciones, sino un tiempo reflexionado de planificación para que nuestra labor sea orientada gratamente y que tenga los efectos que esperamos, que es precisamente la atención de los jóvenes en nuestras obras. No podemos caer en la dinámica de otras instituciones que simplemente están pensando en el reinicio de unas actividades formales. Nosotros queremos precisamente que sea una experiencia de acompañamiento, de asistencia pastoral, de orientación y de ayuda a esos muchachos que son los más necesitados de nuestras obras. Entonces, antes de concluir, sí les pediría a todos que pudiéramos abrir nuestras cámaras para hacer una fotografía en el caso de la presentación del día de hoy. Y una vez más le agradecemos al Padre Alfredo por su momento de compartir y por darnos esta oportunidad de dialogar sobre estos temas. Padre Alfredo, no sé si quiere darnos algún mensaje al final. No, agradecimiento a todos, también un saludo a todos de parte del Padre Inspector, que se encuentra en este momento en Valencia, haciendo una visita de acompañamiento por allá en la obra del Consejo y de Casa Don Bosco. Saludos a todos, ha sido muy grato reencontrarme con muchos de ustedes, que los teníamos en el recuerdo y en el corazón, pero teníamos tiempo que no nos veíamos. En la medida de nuestras posibilidades vamos a estar encontrándonos, sobre todo con las obras escolares, con las casas de Don Bosco y con los centros de capacitación, si Dios quiere. En cuanto podamos, vamos a ir por allá. Les repito lo que ya les decía, se nos hace un poco difícil acceder a los lugares más distantes de la casa inspectorial, como son Coro, Valera, Puerto La Cruz, Mérida, por supuesto Amazonas, Táchira. Pero con la ayuda de Dios, bueno, y Carrasquero, que ya nos comprometimos a ir al final de este mes. Con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta todos allá y vamos a estar juntos y compartir algunas cosas.
durante estos días, sobre todo para las obras escolares, vamos a llamar a algunos hermanos de las escuelas de Caracas, Valencia y Los Teques para invitarlos a participar en la Comisión de Obras Escolares para que podamos reactivar esta instancia tan interesante de capacitación, de formación, de organización para todos nosotros. Ojalá que cuando llame a algunas personas para hacerle la propuesta, digan, sí, muy bien, Alfredo, a la orden. Y no me digan, no, no puedo, tengo mucho trabajo. ¿Ok? Con la ayuda de Dios y la bendición de la Madre Auxiliadora, nos despedimos. Que Dios me los acompañe a todos y muchas gracias por su atención.